¿Qué es el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. El derecho internacional humanitario protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates, y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El derecho internacional humanitario es parte del derecho internacional, que regula las relaciones entre los estados. Está integrado por acuerdos firmados entre estados, denominados tratados o convenios, por el derecho consuetudinario internacional, que se compone a su vez de la práctica de los estados que estos reconocen como obligatoria, así como por principios generales del derecho. El origen del derecho internacional humanitario. Sus antecedentes más antiguos se ubican en tiempos ancestrales. Se remota a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones, debido a que el fenómeno de la guerra ha coexistido con el hombre. La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. La codificación del derecho internacional humanitario a nivel universal comenzó en el siglo XIX. Desde entonces, los estados han aceptado un conjunto de normas basado en la amarga experiencia de la guerra moderna, que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de los estados. A lo largo de la historia se libraron infinidad de enfrentamientos bélicos, logrando reglamentar algunos aspectos en cuanto a la conducción de las hostilidades. ¿Cuál era el derecho vigente en los conflictos armados antes del advenimiento del derecho humanitario contemporáneo? Antes de que naciera la etapa moderna del derecho internacional humanitario, existían normas, tanto de costumbre como de derecho, que podían tener aplicación en los conflictos armados. Se trataba de acuerdos generalmente bilaterales, concluidos antes, durante o después de las hostilidades. Estos acuerdos buscaban asegurar un tratamiento recíproco a los heridos o a los prisioneros, fijar los términos de una rendición o de una capitulación, decidir una tregua o un cese al fuego, o simplemente llevar a cabo las acciones humanitarias derivadas de la ejecución de un tratado de paz. Sin embargo, estas normas dependían de negociaciones frecuentemente injustas y no gozaban de un respeto universal. Ello se modificó considerablemente a mediados del siglo pasado con el impulso del ciudadano suizo Henry Dunant, quien fue testigo circunstancial de una batalla particularmente cruel, la que iba a dar nacimiento a un gran movimiento filantrópico y permitiría, al mismo tiempo, una universalización del derecho humanitario. En el año de 1859, en el campo de batalla de Solferino, al norte de Italia, donde las tropas francesas acababan de triunfar sobre el ejército austriaco, Dunant se llenó de indignación con la visión de cientos de soldados heridos y abandonados. A partir de ese momento, su vida cambió de rumbo. Ayudado por mujeres de aldeas vecinas, se decidió organizar los auxilios, pero enseguida, y con indudable visión, dio lo que sería el principal paso hacia la creación de la Cruz Roja y al nacimiento del derecho humanitario moderno. Dunant publicó entonces un ensayo titulado Un recuerdo de Solferino, en el cual describía los horrores que presenció y exponía sus ideas sobre los medios necesarios para mejorar la asistencia a los heridos. En resumen, sus propuestas eran tres. Su primera propuesta era
que habría que fundar en cada país sociedades nacionales de auxilio, así como equipararlas y formarlas para que asistieran a los heridos de guerra, con el objetivo de apoyar a los servicios médicos con frecuencia insuficientes e incluso inexistentes de los ejércitos. Su propuesta número 2 era que las personas puestas fuera de combate por heridas, así como el personal y el equipo médico de asistencia, deberían ser consideradas como neutrales y señalizados por un emblema protector, cuyo signo sería luego identificado en forma oficial por el símbolo de la Cruz Roja. Y su última propuesta era que habría que proponer un tratado internacional que diese fuerza de ley a estas propuestas, garantizando la protección de los heridos y del personal médico que los asistiese. Las repercusiones provocadas por este libro desembocaron en la formación de un Comité Internacional de Auxilio a los Heridos en el Campo de Batalla, integrado por Dunant y 4 ciudadanos ginebrinos más. Dicha formación ocurrió en el año de 1863. El Comité Internacional de Auxilio a los Heridos en el Campo de Batalla fue el órgano fundador de la Cruz Roja y el promotor de los convenios de Ginebra. Esta organización llegaría a ser conocida más tarde como el Comité Internacional de la Cruz Roja, nombre que ha mantenido hasta la fecha del día de hoy. En cuanto a la iniciativa de los fundadores del organismo, tendiente a hacer aprobar un tratado internacional que legalizara y formalizara la protección y la neutralización de los heridos y de los que socorriesen. Ella se concretó en 1864, a través de la aprobación del primer Convenio de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra. Después de la revisión de los 4 convenios de Ginebra, la triste realidad internacional se encargó de demostrar que la protección brindada a las víctimas de los nuevos conflictos no se podría obtener sin actualizar, una vez más, toda la normativa del derecho humanitario. Después de la convocación en Ginebra en 1974 de una nueva conferencia internacional, la que se extendió hasta 1977, se consiguió adoptar por los representantes de la comunidad internacional 2 protocolos adicionales a los convenios de Ginebra. Dichos protocolos vinieron a desarrollar la protección de las víctimas de estos conflictos, o sea, un protocolo aplicable en los conflictos internacionales y en las guerras de descolonización, y un segundo protocolo aplicable en los conflictos internos, cuya intensidad sobrepasara las características de las situaciones de simples disturbios internos. Son actualmente 130 países partes en el primer tratado y 120 en el segundo, número todavía inferior al de los estados partes en los convenios de Ginebra. Cabe señalar que, en la América Latina y en el Caribe, la gran mayoría de los países ya ratificó o adhirió a estos protocolos. En la misma medida en que ha crecido la comunidad internacional, ha aumentado el número de estados que ha contribuido al desarrollo del derecho internacional humanitario. Actualmente, este puede considerarse como un derecho verdaderamente universal. Como ya sabemos, el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Una razón humanitaria es una facultad de discurrir hacia el bien del género humano, teniendo la finalidad de aliviar los efectos que causan la guerra u otras calamidades en las personas que las padecen. El derecho internacional humanitario solo se aplica en caso de conflicto armado, no cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios internos. El derecho internacional humanitario cubre 2 ámbitos: la protección de las personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades, recordando que las hostilidades son agresiones armadas de un pueblo, ejército o un grupo. También el derecho internacional humanitario cubre una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas y de los métodos de guerra, como son ciertas tácticas militares.
La protección de dicho derecho protege a las personas que no toman parte en las hostilidades, como son los civiles y el personal médico y religioso. Asimismo, va a proteger a las personas que ya no participan en los combates, por ejemplo, los combatientes heridos o enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra. Esas personas tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y moral, y se beneficien de garantías judiciales. Serán en todas las circunstancias protegidas y tratadas con humanidad sin distinción alguna de índole desfavorable. En particular, está prohibido matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que esté fuera de combate. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por la parte en cuyo poder estén. Se respetarán el personal y el material médico, los hospitales y las ambulancias. Existen normas específicas que regulan las condiciones de detención de los prisioneros de guerra y el trato debido a los civiles que se hallan bajo la autoridad de la parte adversa, lo que incluye su mantenimiento, atención médica y el derecho a corresponder con sus familiares. El derecho internacional humanitario prevé algunos distintivos que se pueden emplear para identificar a las personas, los bienes y los lugares protegidos. Se trata principalmente de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como los signos distintivos específicos de los bienes culturales y de la protección civil. Hablamos precisamente de la Cruz Roja y de lo importante que es dentro del derecho internacional humanitario. Sabemos que las constantes guerras, revoluciones, golpes de Estado, levantamientos armados han ido moldeando en todo el mundo una política específica a través del tiempo, encaminada a sensibilizar a las decisiones de aquellas personas que se encuentran frente a los estados, para salvaguardar la integridad y dignidad de personas que no se encuentren involucradas en los conflictos. El 24 de junio de 1859, en Solferino, al norte de Italia, se libró una batalla entre franceses e italianos contra los austriacos. Este enfrentamiento causó en pocas horas 40.000 víctimas entre muertos y heridos. Los servicios sanitarios del ejército eran insuficientes para atender a las víctimas y los heridos morían por el abandono y el dolor de sus heridas, situación presenciada por el ciudadano suizo Henry Dunant, mencionado ya anteriormente, que con ayuda de los habitantes de localidades vecinas atendieron a las víctimas sin hacer ningún tipo de discriminación. Es así como en 1863 nace la Cruz Roja, cuando se fundó el Comité Internacional para el Socorro de los Heridos, que se convertiría más tarde en el Comité Internacional de la Cruz Roja, y es que en 1864 12 gobiernos adoptaron el primer Convenio de Ginebra, un hito en la historia de la humanidad que garantiza la ayuda a los heridos y define los servicios médicos como neutrales en el campo de la batalla. Es increíble reflexionar cómo la acción que realizó Henry Dunant se convirtió en un movimiento internacional que hoy en día reúne en sus actividades humanitarias miles de personas que aceptan como único pago la convicción firme de que han ayudado a salvar la vida de un ser humano. A raíz del artículo 7 del primer convenio firmado en 1864 que creó la Cruz Roja Internacional como un organismo que se encargue de concretizar los objetivos de las convenciones de Ginebra, que es la ayuda humanitaria tan necesaria ante los conflictos armados, y es que en 1977 que se realizan 2 protocolos adicionales. El símbolo de la institución humanitaria es plasmada con una cruz roja, una media luna roja y a partir del 2005 se incorporó el cristal rojo, todas ellas con un fondo blanco que se ha tomado como distintivos de ayuda y neutralidad. Estos emblemas se usan en más de 190 países para proteger al personal médico, los locales y los equipos en tiempos de conflicto armado y también como signo distintivo de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. El derecho internacional humanitario prohíbe, entre otras cosas, los medios y los métodos militares que
distinguen entre las personas que participan en los combates y las personas que no toman parte en los combates, a fin de respetar la vida de la población civil, de las personas civiles y los bienes civiles. Causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios. Causan daños graves y duraderos al medio ambiente. El derecho internacional humanitario ha prohibido el uso de muchas armas, incluidas las balas explosivas, las armas químicas y biológicas, las armas láser que causan ceguera y las minas antipersonal. Ahora nos toca hablar de cómo se aplican los derechos internacionales humanitarios. Estos derechos son aplicados únicamente cuando existe una guerra entre varios países, como por ejemplo la guerra de Siria e Irak en el año 2011. Se ofrecen dos sistemas de protección, el primero es para los conflictos armados internacionales, y el segundo para los conflictos armados no internacionales, es así que las normas que se deban aplicar dependerán de la clasificación del conflicto. Ahora bien, los conflictos internacionales son aquellos en los que varios estados comienzan una discusión con fuerzas armadas, pistolas, granadas entre otros. En los casos como el anterior, dicho conflicto está sujeto a una amplia cantidad de normas las cuales se deben seguir. Estas normas se encuentran en los 4 convenios de Ginebra así como también en el protocolo adicional número 2. Para entender estos convenios se debe saber qué es lo que está integrado en ellos. De esta forma vamos a entender que el primer convenio trata de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, el segundo, de los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, el tercero sobre el trato debido a los prisioneros de guerra, y el cuarto sobre la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. Se entiende por enfermos y heridos a cualquier persona, sea militar o civil, que a causa de enfermedad o lesión necesite de atención médica. Por otro lado, se entenderá por náufrago a la persona militar o civil que a causa de su nave o aeronave se encuentre en peligro en el agua y necesite de ayuda. Existen 3 líneas fundamentales para los heridos, enfermos y náufragos. Estas líneas fundamentales son las siguientes. A. El principio de no discriminación, por lo que todo trato debe respetar el principio de humanidad, y el de no hacer distingos desfavorables por razón de edad, sexo, raza, creencia religiosa, nacionalidad u opinión política. B. La única prioridad es la urgencia médica, y C. El derecho a la integridad personal. Se entiende como prisionero a todo combatiente que cae en poder de la parte adversa. Los combatientes deben cumplir con ciertos requisitos de identificación desde un punto de vista colectivo. Estas personas responden a un mando responsable, y observan las leyes y costumbres de la guerra, y, desde un punto de vista individual, deben portar un signo distintivo fijo y llevar las armas de manera franca y ostensible. Existe una clasificación la cual tiene 3 supuestos. La primera consta de los combatientes que participan directamente en las hostilidades. La segunda es de los que participan en las hostilidades pero no tienen derecho al estatuto de combatiente ni de prisionero de guerra. El tercero y último es acerca de las personas que sin ser combatientes tienen derecho al estatuto de prisionero de guerra. El estatuto del que se habló anteriormente está compuesto por un conjunto de obligaciones las cuales pueden entenderse de un lado como negativas o de abstención, y del otro como positivas o de hacer. Dentro de las obligaciones de no hacer entra que se debe dar atención médica sin importar el sexo, edad, religión, raza, nacionalidad, u opinión política. Así también se establece la obligación de respetar la persona y dignidad del prisionero. Por este motivo no puede ser asesinado, mutilado, torturado ni ser objeto de experimentos científicos. De igual manera, no se podrá obligar a un prisionero a declarar más que su nombre, número de identificación y graduación. Pero también, y desde una perspectiva positiva, se establece el derecho de los prisioneros a la asistencia religiosa y médica, así como a disfrutar, en caso de trabajar, de un mínimo de condiciones laborales, salario, salubridad, etc. y de comunicación con sus familiares. Los conflictos no internacionales se dan en el territorio de un Estado entre las fuerzas armadas gubernamentales así como uno o más grupos armados no estatales. La mayoría de los conflictos de ahora son de naturaleza no internacional.
Para dichos conflictos se aplica un conjunto de normas más limitado debido a la naturaleza de la misma. Estas normas se encuentran en el artículo 3 común a los convenios mencionados anteriormente, así como también en el protocolo. La aplicación de estos derechos en lo que respecta al espacio, se entiende que abarca todo el territorio del Estado o estados en los cuales se lleva a cabo el conflicto. La aplicación en cuanto al tiempo es de que en el momento que se inicia el conflicto se aplican hasta que este mismo acabe con las hostilidades, y también puede llegar más a la del mismo como por ejemplo hasta que se regresen los prisioneros de la guerra. Continuando con la forma en la que se aplica el DI, entraremos a lo que se refiere a la población civil, es decir, aquellas personas que no ejecutan alguna actividad de fuerza armada en civil, y los bienes de la misma son los más afectados en lo que se refiere a las guerras. El derecho internacional protege a la población civil de una manera amplia mediante el principio de distinción, la cual habla de la obligación de diferenciar entre los combatientes y la población civil. Esta última tiene un contenido amplio que se define bien por su no pertenencia a las Fuerzas Armadas, bien, criterio fundamental, por su no participación activa en las hostilidades. La inmunidad garantizada a los civiles incluye la prohibición de usar civiles como escudos humanos, así como la de colocar objetivos militares en áreas donde haya gran cantidad de población civil. En efecto, los civiles no pueden ser usados con miras a obtener una ventaja militar frente al adversario ni pueden ser objeto de represalias, penas colectivas o actos terroristas. En lo que respecta a las mujeres en particular, la protección ha sido ampliada cada vez más en los distintos tratados sobre la materia. Efectivamente, las mujeres son objeto de un respeto especial en el marco de un conflicto armado. En particular deben ser protegidas de actos de violación, prostitución forzada y de cualquier otra forma de atentado contra el pudor. Asimismo, se establecen disposiciones particulares en atención a las condiciones especiales en que podrían encontrarse las mujeres, como es el caso de las mujeres embarazadas o que tengan hijos de corta edad, que se encuentran privadas de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado. Frente a ellas, por ejemplo, no cabe la ejecución de la pena de muerte. En el caso de mujeres con etnias diferentes, los enemigos abusaban de ellas para así disminuir la moral del contrincante. La protección para los niños es algo un poco confuso debido a que no está una edad fija para decir en qué momento se deja de ser niño o no. Por esto mismo se fijan distintos marcos jurídicos a la hora de la protección. Habrán disposiciones a favor del nasciturus, es decir, de los recién nacidos y bebés lactantes, de los menores de 7 años, de los menores de 12 años, de los menores de 15 años y de los menores de 18 años. Por lo general se prevén normas de asistencia humanitaria a favor del menor, inclusive disposiciones especiales a favor de niños que hayan quedado huérfanos con motivo del conflicto, normas sobre envío de socorro para niños menores de 15 años, normas de protección de su educación y tradiciones, reglas sobre el cuidado de su identidad para niños menores de 12 años, normas sobre evacuación de niños de zonas sitiadas o acorraladas o especialmente expuestas a las hostilidades, detención e internamiento. Los periodistas que realicen misiones peligrosas en las zonas de conflicto armado son considerados civiles. Y, en tanto tales, se encuentran protegidos por las normas que favorecen a los civiles en general, los cuales ya fueron explicados anteriormente. Se entenderá como periodistas a todo corresponsal, reportero, fotógrafo, camarógrafo, así como a sus ayudantes técnicos. La misión profesional peligrosa es aquella actividad ejercida en la zona donde se libra el combate, y comprende todas las actividades que desarrolla normalmente un periodista, como desplazarse a un sitio, hacer entrevistas, tomar notas, tomar fotografías o filmar, realizar grabaciones sonoras, etc. Aún así, los periodistas no deberán presumirse como objetivos militares, debiendo así portar una identificación NBSP. Y como que acredite su condición y procurar ser distinguibles y evitar acercarse demasiado a los objetivos militares lícitos, pues, de lo contrario, se estarían exponiendo a un ataque por su propia cuenta y riesgo.
Si el derecho internacional humanitario es eficaz, necesitamos conocer los mecanismos que velan por el cumplimiento del derecho humanitario, como lo son responsabilidad de los estados firmantes, que es el compromiso a respetar y hacer cumplir ante cualquier circunstancia el derecho humanitario. La institución protectora, que se constituye en un estado neutral designado por un estado que participa en un conflicto armado y aceptado por la parte adversa, que está dispuesta a salvaguardar los derechos de las víctimas del conflicto. La labor del Comité Internacional de la Cruz Roja, que consiste en visitas a los prisioneros de guerra, socorro a la población civil de los territorios ocupados, buscar a las personas desaparecidas y transmitir mensajes a familiares de los prisioneros de guerra, facilitar a través de sus buenos oficios el establecimiento de zonas sanitarias y de seguridad, recibir pedidos de ayuda de parte de personas protegidas, ejercer el llamado derecho de iniciativa. Consiste en proponer a las partes en conflicto que el Comité Internacional de la Cruz Roja realice otras funciones humanitarias en los asuntos internos. Y por último, funcionar en calidad de un sustituto de potencia protectora. La intervención de las Naciones Unidas. Conforme al artículo 89 del Protocolo Adicional de la Carta de las Naciones Unidas, en los casos de violaciones graves de las normas de derecho humanitario, las altas partes contratantes se comprometen a actuar en cooperación de las Naciones Unidas. Represión interna de los crímenes de guerra. Es una obligación de los estados para garantizar el cumplimiento del derecho de guerra, traducida en la obligación derivada de los 4 convenios de Ginebra de incriminar las infracciones graves previstas en los mismos. Y por último, el sistema de represión. La parte en conflicto que violare las disposiciones convencionales del derecho humanitario estará obligada a indemnizar y será responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen parte de sus fuerzas armadas. Con todo esto, concluimos que el derecho humanitario salva vidas y protege a las víctimas de guerra, y que los mecanismos ya existentes podrían aún ser mejorados porque no han sido del todo eficientes. Desafortunadamente abundan los ejemplos de violaciones de derecho internacional humanitario. Las víctimas de guerra son cada vez más personas civiles. Sin embargo, ha habido importantes casos en los que el derecho internacional humanitario ha permitido cambiar las cosas, ya sea protegiendo a los civiles, los prisioneros de guerra, los enfermos y los heridos, ya sea limitando el empleo de armas inhumanas. Dado que el derecho internacional se aplica en periodos de violencia extrema, respetarlo planteará siempre grandes dificultades. En contexto de todo esto, el derecho humanitario ocupa un lugar específico dentro del derecho internacional, siendo este el derecho por el cual un Estado entra legítimamente en una guerra contra otro enfocado en hacer una guerra justa. El derecho internacional humanitario garantiza el respeto y el ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Es importante reconocer que la realidad supera por mucho los esfuerzos de la comunidad internacional de obtener mejores resultados en la protección y respeto de los derechos humanos fundamentales ante los conflictos armados. Y precisamente para eso existe el derecho internacional humanitario, para atender de una manera más eficaz estas situaciones. Y obviamente reconocer que la ayuda internacional para garantizar la dignidad tanto en aquellas personas que participan activamente en los conflictos armados como de aquellos que no, debe ser concebida como obligación por parte de la comunidad internacional. Es importante y necesario que conozcamos más acerca del derecho internacional humanitario. Muchas gracias por su atención.